Antes que nada, quiero agradecer de corazón a quienes se han suscrito al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir creando historias que te transporten al mundo del terror. Sigamos juntos en esta aventura oscura y llena de misterio. Bienvenidos a Eerie Stories, donde las sombras cobran vida y el terror es la única realidad. Hoy los llevaré a un mundo devastado por una catástrofe sin precedentes. Un mundo donde el horror no conoce límites. Prepárense para adentrarse en la historia de El núcleo del demonio, donde el apocalipsis no es el fin, sino el comienzo de una nueva pesadilla. Acompáñenme en este viaje hacia la oscuridad, pero tengan cuidado, una vez que entren. Puede que no encuentren el camino de regreso. El mundo que conocía desapareció en un destello cegador. Recuerdo estar en mi laboratorio, trabajando en uno de los muchos proyectos secretos del gobierno, cuando la alarma sonó. Era un sonido agudo y penetrante que se incrustó en mis huesos, un presagio de lo que estaba por venir. No había tiempo para pensar. Salimos corriendo hacia los búnkeres subterráneos, el último refugio seguro en un mundo que se desmoronaba a nuestro alrededor. La explosión no fue resultado de un ataque enemigo ni un desastre natural. Fue algo que nosotros mismos desatamos. El núcleo del demonio, una esfera de plutonio que había sido parte del proyecto Manhattan, nunca debía haber vuelto a ver la luz del día. Pero la arrogancia y la ambición humana no conocen límites. Decidimos desenterrarlo, reactivarlo, y lo que desencadenamos fue el principio del fin. El suelo tembló con una violencia que nunca antes había sentido, y un rugido ensordecedor lo acompañó. Mientras corríamos, el aire se llenó de un calor asfixiante, como si el infierno mismo se hubiera desatado. Alcanzamos la entrada del búnker justo cuando una onda expansiva nos golpeó por la espalda, lanzándonos por los aires. Caí con fuerza, el impacto me dejó sin aliento, y el mundo se desvaneció en una oscuridad fría y opresiva. Desperté en un mundo que apenas reconocía. La oscuridad dentro del búnker no era la simple ausencia de luz, era algo vivo, algo que se arrastraba y susurraba, llenando mi mente con pensamientos de desesperación y locura. El búnker, que alguna vez había sido nuestro refugio, se había transformado en una prisión de pesadillas. Las paredes respiraban, pulsando con una energía oscura que nunca había visto. A cada paso, sentía como si algo invisible rozara mi piel, dejando un rastro de escalofríos y un miedo indescriptible. Mi equipo había desaparecido, absorbido por la oscuridad, o quizás algo peor. Estaba solo, con el constante susurro en mi mente que parecía llamarme, atrayéndome hacia la superficie. Caminé a tientas por los pasillos, buscando una salida, cualquier cosa que me liberara de esa pesadilla viviente, pero las puertas estaban selladas, y los muros parecían cerrarse a mi alrededor, como si el búnker mismo quisiera devorarme. Finalmente, encontré una escalera que conducía a la superficie. Subí, cada peldaño me parecía una eternidad, mientras el susurro en mi mente se intensificaba, llenándome de imágenes de horrores que apenas podía comprender. Al llegar a la cima, empujé la escotilla con todas mis fuerzas, y la luz exterior, aunque tenue y mortecina, me cegó momentáneamente. El paisaje que me recibió al salir no era el mundo que conocía. Lo que alguna vez fue una ciudad vibrante ahora era un desierto de escombros, con edificios retorcidos y distorsionados, como si hubieran sido estirados y moldeados por manos invisibles. El cielo era de un rojo oscuro, y el aire estaba cargado de una presencia opresiva, una sensación de muerte inminente. Caminé por lo que quedaba de las calles, tratando de entender qué había sucedido realmente. Los pocos supervivientes que encontré estaban rotos, sus mentes destrozadas por lo que habían presenciado. Hablaban incoherencias, mencionando sombras y ojos que observaban desde más allá de la realidad. Uno de ellos, un hombre con los ojos completamente blancos, se abalanzó sobre mí, gritando sobre el fin y la llegada de lo impensable. Lo empujé lejos, pero sus gritos continuaron resonando en mi cabeza mientras me alejaba. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado, casi tangible, como si estuviera atravesando un líquido denso. Las calles se volvían cada vez más intransitables, los edificios se inclinaban peligrosamente, y las sombras parecían moverse por sí solas. Fue entonces cuando vi las primeras criaturas. Eran abominaciones, deformidades que desafiaban la lógica y la razón. Algunas parecían seres humanos fusionados con máquinas, otros eran animales grotescamente mutados, y todos compartían un brillo malsano en sus ojos, como si fueran meras marionetas de algo mucho más grande. Sentí que me observaban, que estudiaban cada uno de mis movimientos, como un depredador acecha a su presa. Un rugido ensordecedor rasgó el aire, y las criaturas se agitaron, sus cuerpos contorsionándose en formas imposibles mientras se acercaban a mí. Corrí, sin rumbo, solo impulsado por el instinto de supervivencia, pero el rugido se acercaba, y con él, la sensación de que algo más,
algo mucho peor, estaba en camino. El núcleo del demonio se había convertido en el corazón de este nuevo mundo. Sentía su presencia, una atracción irresistible que me llamaba hacia él. Sabía que si quería entender lo que había sucedido, tendría que encontrarlo. Pero cada paso que daba hacia su ubicación parecía llevarme más profundamente en una locura incontrolable. A medida que me acercaba al epicentro, las visiones comenzaron a intensificarse. Recuerdos distorsionados de mi pasado, mezclados con imágenes de futuros imposibles, se apoderaron de mi mente. En una visión, vi a mi familia, pero no como lo recordaba, sus cuerpos eran sombras retorcidas, sus rostros vacíos, sus ojos agujeros negros que me miraban con una tristeza infinita. En otra, vi el mundo entero envuelto en llamas, no de fuego, sino de pura oscuridad, consumiendo todo a su paso. La línea entre lo real y lo imaginario se desvanecía. Caminaba por calles que cambiaban de forma a cada paso, edificios que se erguían y caían en cuestión de segundos, y sombras que susurraban mi nombre en un idioma olvidado. Mi corazón latía con una fuerza descomunal, acompasado con el pulso del núcleo, que ahora podía sentir en lo más profundo de mi ser. Finalmente, llegué al lugar donde el núcleo había sido reactivado. Lo que vi allí desafió toda comprensión. La esfera, que había sido tan pequeña, ahora flotaba en el aire, creciendo y contrayéndose como si respirara. Emitía una luz negra, una paradoja en sí misma, y a su alrededor, el espacio parecía doblarse y retorcerse. El aire estaba lleno de una energía palpable, una tensión que parecía a punto de estallar en cualquier momento. Las criaturas me rodeaban, pero no me atacaban. Simplemente observaban, como si esperaran algo. Sentí una presencia detrás de mí, y al voltear, vi una figura que parecía humana, pero su rostro era una máscara de sombras. Había una familiaridad en él, algo que no podía recordar pero que me hacía sentir una profunda inquietud. «Has venido a mí», dijo, su voz resonando en mi mente como un eco lejano. «El núcleo te ha llamado, como llama a todos aquellos que buscan el poder». Intenté hablar, pero las palabras se me escapaban. Todo lo que podía hacer era mirar, mientras la figura se acercaba, extendiendo una mano hacia el núcleo. «Este es el fin del mundo que conoces», continuó. «El comienzo de algo nuevo, algo que nosotros creamos. El núcleo del demonio es más que un simple arma, es una puerta a otros mundos, otras realidades. Y tú, como todos los demás, estás atrapado en su atracción». La figura se fusionó con la esfera, y en ese momento, lo entendí todo. El núcleo no solo había desatado una explosión, había abierto un portal a dimensiones más allá de la comprensión humana. Las criaturas, las deformidades, todo era parte de esa otra realidad que ahora se mezclaba con la nuestra. No había vuelta atrás, el mundo que conocía estaba condenado, y yo, como los demás, era solo un peón en un juego mucho más grande. El núcleo del demonio latía, su luz negra se intensificaba, y sentí como mi mente se desintegraba, fusionándose con ese horror sin fin. Las sombras alrededor de la esfera se alzaron, cubriendo el cielo, y la figura oscura extendió sus brazos, como si diera la bienvenida a la nueva realidad. Pero no me rendí. Con el último fragmento de mi voluntad, luché contra la atracción del núcleo, contra la locura que amenazaba con consumir mi mente. Recordé a mi familia, a las personas que había perdido, y usé ese dolor como un ancla para mantenerme firme. La figura oscura rió, un sonido que reverberó en mi mente como 1000 voces entrelazadas, pero no dejé que me derrotara. Retrocedí, forzando a mis piernas a moverse, a alejarme de esa abominación que había creado. Cada paso era una batalla, cada segundo una lucha por mantener mi cordura. Pero lo logré. Con un último esfuerzo, me giré y corrí, dejando atrás el núcleo del demonio, dejando atrás la figura y las sombras, mientras el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Corrí hasta que mis piernas ya no pudieron más, hasta que mi mente se hundió en una oscuridad más profunda que la noche. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando finalmente desperté, el mundo era un lugar diferente. La oscuridad seguía presente, pero había una calma extraña, como si el mismo mundo estuviera en pausa, esperando el siguiente movimiento. El núcleo del demonio seguía ahí, latiendo en la distancia, un recordatorio de la pesadilla que habíamos desatado. Y yo, aunque había escapado por ahora, sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Eso es todo por hoy en Eerie Stories. Si disfrutaste de este relato, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias de terror. Recuerda, la oscuridad siempre está más cerca de lo que creemos. Y nunca sabemos qué puede estar esperando al otro lado de la puerta. Hasta la próxima, si es que hay una próxima vez.